Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos en un estudio que hemos iniciado, esperamos que sea un estudio corto, sobre la adoración. El domingo pasado estábamos hablando sobre la mujer samaritana y justamente en sus notas, por favor, usted tiene ahí, coja su lápiz, su lapicero, para que me siga con la prédica en esta mañana. Y en su nota, por favor, dice así, el título de la prédica de esta mañana es colocando el cimiento de la adoración. Eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Queremos ver cuál es la base para nuestra adoración a Dios. Y en sus notas dice, el pasaje más importante del Nuevo Testamento sobre la adoración. ¿Usted sabe cuál es ese pasaje más importante? Justo el domingo pasado lo estuvimos estudiando. Es Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Mientras usted va abriendo la Biblia ahí para leerlo una vez más, porque el domingo pasado estuvimos hablando sobre este pasaje, y bueno, hablamos sobre el capítulo 4 de San Juan, donde Cristo va a la búsqueda de una mujer samaritana. Cristo deja todo lo que está haciendo para ir a buscar a una persona y que todavía era samaritana. Y bueno, ya hemos hablado que tenía de peculiar los samaritanos, y no vamos a repetir todo esto. Pero en San Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, Cristo, hablando con la mujer samaritana ante una pregunta que ella le había planteado a Jesús, porque la pregunta que ella le dijo fue, Señor, ¿dónde se tiene que adorar? ¿En este monte, en el monte que ellos tenían en Samaria, o en el monte de ustedes allá en Jerusalén? Dinos, por favor, ¿dónde es la adoración, no? Bueno, y Cristo le va a dar una pequeña cátedra sobre la adoración. Y en los versículos 20 al 24, el verbo adorar aparece varias veces, y ahí es la importancia de la adoración. Por eso le digo que este pasaje es muy importante sobre la adoración. Observe, por favor, leemos versículo 20 al 24, dice así. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y como ya le decía, es el pasaje más importante del Nuevo Testamento que habla sobre la adoración. Lógicamente, no es el único pasaje del Nuevo Testamento que trata este tema, pero dentro de todos los pasajes es el que destaca, el que sobresale. Ahora usted dirá, ¿por qué? Muy sencilla la razón, porque estos versículos que acabamos de leer nos presentan la esencia, el fundamento de lo que es la adoración. Ahora, yo le quiero decir a usted que adorar es más que simplemente ir a la iglesia el día domingo. Y bueno, y está bien que usted venga, pero adorar es más que venir a la iglesia el día domingo. Adorar es más que cantar himnos, coros, alabanzas. Es más que eso. Adorar, queridos hermanos, es más que simplemente decir yo adoro a Dios. Es más. Entonces estamos entrando a un terreno donde tenemos que ir entendiendo qué es la adoración, ¿verdad? Ahora, cuando algunas personas vienen a la iglesia, vienen porque están buscando involucrarse en alguna actividad dentro de la iglesia.
Ahora, algunos cristianos a veces dicen, no, bueno, yo voy a la iglesia porque quiero ver qué actividad se está haciendo, y si no se está haciendo ninguna actividad, entonces no voy, ¿verdad? Y hermanos, y uno no tiene que venir a la iglesia por las actividades que se hacen en una iglesia, porque a veces hay iglesias que todos los días paran haciendo actividades, ¿no? Una cosa, otra cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa, y a veces los pobres miembros no tienen vida propia porque tienen que estar involucrados en todas las actividades que se están haciendo. Y bueno, y eso tiene su lado positivo como también tiene su lado negativo. Ahora, a veces algunos creyentes en la ciudad, bueno, no solo de Lima, sino en las grandes ciudades de nuestro país, en este caso en el Perú, cuando no encuentran una iglesia que haga actividades, que estén haciendo actividades constantemente, hermano, el problema de las grandes ciudades es que existen muchos supermercados. Y si usted no está contento con el mercado de Metro, usted se puede ir a Plaza Vea, y si no está contento ni con Plaza Vea ni nada, usted se va a Totus, y si no está contento con Totus, usted se agarra y se va a Macro, y si no, se va al mercado que está cerca de su casa, ¿no? Así es. O sea, a veces algunos creyentes hacen lo mismo también con las iglesias acá en la ciudad. Si no están contentos con una iglesia, se van a otra iglesia y así andan y todo, ¿no? Hermano, yo creo que si uno honestamente desea, por alguna razón, cambiar de iglesia, bueno, hay varias razones, pero yo creo que la fundamental debe ser por la doctrina, queridos hermanos. La doctrina es la que debe movernos, no el hecho de qué actividades se hacen en una iglesia, porque las actividades no indican nada, por si acaso. Algunas personas van a la iglesia por lo que puedan recibir en cuanto a una satisfacción espiritual. Algunos creyentes llegan a la iglesia porque buscan una bendición espiritual. Y algunos creyentes vienen a la iglesia y sencillamente comienzan a tener una actitud que dicen, hoy las canciones, así dicen algunos creyentes, hoy las canciones no llenaron mi corazón. O hoy las canciones no me llegaron, dicen, ¿no? Hoy las canciones no han sido de mi agrado. Bueno, yo tengo que darte una triste noticia. ¿Sabes cuál es la triste noticia? De que las canciones no han sido diseñadas para ti. Las canciones han sido diseñadas para Dios, para la gloria de Dios. Entonces no se trata de ti, ¿verdad? Se trata de Dios. Entonces las canciones no son para que llenen nuestra necesidad particular. Si usted busca que algo le llene, ¿sabe lo que debe llenarle a usted? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe llenar nuestros corazones y no la alabanza. Y cuando uno es lleno de la palabra de Dios, uno va a sentir una satisfacción espiritual, porque la satisfacción espiritual la da el Espíritu Santo por medio de su santa palabra, la Biblia. Entonces usted dirá, pastor, ¿y cuál es la actitud correcta para ir a la iglesia? ¿Usted sabe cuál es la actitud correcta de ir a la iglesia? Yo voy a la iglesia, y como yo les he contado N veces, yo voy a la iglesia desde niño, ¿no? Y yo voy a la iglesia, hermanos, porque yo busco adorar a Dios. Yo busco adorar a Dios. Y escúcheme bien, y por favor no me vaya malinterpretando, porque dentro de un momento lo vamos a tratar un poquito más. Pero yo le voy diciendo de que cuando hablamos de adorar a Dios, estamos hablando de dar y no recibir. Hermano, el adorar a Dios es el dar y no recibir. Por eso le digo, escúcheme primero, no me vaya usted a estar juzgando, por favor, en esta mañana y diciendo ya el pastor está hablando de dar, de dinero. Escúcheme primero, por favor, le digo, por eso le digo, ¿no? Entonces, hermano, yo creo que cada uno de nosotros tiene que irse planteando algunas preguntas en lo más profundo de su corazón. Y, por ejemplo, uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿usted adora a Dios cuando va a la iglesia? ¿Usted está adorando a Dios en su mente y en su corazón cuando usted está presente en esta mañana aquí? ¿O usted prepara su corazón antes de venir a la iglesia para adorar a Dios? Cuando usted está en su casa, se está preparando, se está vistiendo, está de repente tomando desayuno antes de venir al templo. Si usted tiene la posibilidad de tomar desayuno, ¿no?, antes de venir al templo tan temprano, ¿usted está listo para adorar a Dios llegando a la iglesia? Ahora, el gran problema es que muchos cristianos vienen a la iglesia, pero solamente traen sus cuerpos, nada más. Pero sus mentes están en otro lugar, ¿sí o no? Es como en el colegio. ¿Cuántos de ustedes son profesores? Muchos de ustedes creo que son profesores, ¿sí o no? Son docentes en diferentes niveles. Yo tengo acá la gracia de tener profesores de inicial, de primaria, secundaria, y también tengo algunos de ustedes que son profesores de institutos superiores, universidades.
Y ¿saben qué? Y siempre me cuentan, algunos me dicen, ay, pastor, me dice, a veces tengo alumnos que andan en las nubes, ¿verdad? Estamos hablando y están en las nubes. Están pensando en otra cosa. Ahora, eso sucede en todo lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en el lugar donde yo enseño también ocurre lo mismo. Son adultos mis estudiantes, pero andan volando. Yo le hago una pregunta y dice, ay, ¿qué dijo? ¿De qué está tratando? Un poco más y me preguntan, ¿qué curso es este? No. Pero también ocurre lo mismo. Muchos creyentes vienen a la iglesia, pero dejan sus cuerpos en otro, vienen acá trayendo sus cuerpos, pero dejan su mente en otro lugar. Y hermano mío, no se puede adorar a Dios así. Usted tiene que adorar a Dios con todo su ser. Ahora, lo primero que yo quiero ver en sus notas, por favor, usted dice, en sus notas dice, primero, la adoración definida. Vamos a definir lo que es la adoración, ¿correcto? Ok, antes de que usted escriba, yo le quiero decir que la adoración, escúcheme bien, antes de que usted escriba algo más, escúcheme bien, le voy a decir que la adoración es, y yo lo voy a decir tan rápido todo esto que usted no va a tener tiempo de escribirlo, escuche bien. La adoración es rendir homenaje. La adoración es rendir honor, la adoración es rendir reverencia, la adoración es rendir respeto, la adoración es rendir alabanza, la adoración es rendir gloria a un ser superior. Todo eso es la adoración, queridos hermanos. Todo eso es la adoración. Ahora, en la Biblia, la palabra adoración no solo se usa para referirse en cuanto a la acción que le damos al único Dios verdadero, sino que en la Biblia la palabra adoración también se utiliza para referirse cuando alguien quiere adorar a cualquier otro Dios con minúscula. Puede adorar a los ídolos, puede adorar a bienes materiales, se puede adorar también a una persona y se puede adorar a cualquier cosa en la Biblia. Eso es lo que enseña, en la Biblia ocurre eso. Entonces la palabra adoración no solo tiene que ver con el adorar al Dios verdadero, sino que también uno puede adorar cualquier otra cosa en esta vida. Ahora, por ejemplo, si nos trasladamos por un momento al último libro de la Biblia, que es precioso, usted sabe que yo siempre ando enseñando el libro del Apocalipsis, es uno de los cursos que yo dicto. En el libro del Apocalipsis, capítulo número 4 y capítulo número 5, que no vamos a leer, pero que si usted solamente lo mire esos dos capítulos, por lo menos usted mire el título del capítulo 4, por favor, Apocalipsis capítulo 4, el título del capítulo 4 dice, la adoración celestial. Ok, el capítulo 4 inicia un tema que se traslada o va hasta el final del capítulo 5. O sea, el capítulo 4 y el capítulo 5 desarrollan una sola escena, un solo momento en particular. Juan comienza a describir lo que ocurre en el cielo cuando los seres angelicales, los 24 ancianos, los 4 querubines, cuando comienza la multitud de ángeles, millones de ángeles, y lógicamente también millones y millones de seres que han sido transformadas sus vidas, están en el cielo dando gloria a Dios. Ahora, eso es lo que el capítulo 4 y capítulo 5 nos presenta, cómo es la preciosa adoración al Dios único y verdadero. Pero tristemente, el libro del Apocalipsis también nos va a presentar que la gente adora a otro ser. En el capítulo 13, por favor, del libro del Apocalipsis, ahí sí vamos a leer porque es un solo versículo. En el capítulo 13, donde se habla de, y no voy a entrar en estos detalles, se habla del anticristo y se habla del ayudante del anticristo, el falso profeta, pero en el capítulo 13, en el versículo número 4, capítulo 13, versículo número 4, dice así. Observe usted, dice aquí, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Dice, adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Y quién es la bestia? La bestia es el anticristo. Y luego dice, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermanos, en este versículo número 4 que acabamos de leer encontramos nosotros que la gente adora a Satanás, y no solo a Satanás, sino que también adoran al anticristo, el ayudante de Satanás. Y no vamos a hablar ahorita de profecía, pero esto es algo que va a ocurrir en el futuro y que ya está ocurriendo hoy en día. Pero lo que estamos probando bíblicamente es que la palabra adoración se refiere tanto para la adoración que se le tributa al único Dios verdadero, como también a cualquier otra cosa, a cualquier otro Dios con minúscula. Y en este caso, aquí estamos viendo que se le puede adorar inclusive al mismo diablo o al mismo anticristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento,
usted sabe que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el idioma griego. Y la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento para adoración es la palabra proskuneo. Y la palabra proskuneo tiene varios sentidos. Miren lo que significa proskuneo, que se traduce por adorar. Y va a ser algo diferente de lo que nosotros pensamos, porque cuando nosotros hablamos de adorar siempre pensamos en cantar, ¿verdad? Pero mire lo que significa adoración, proskuneo en el idioma griego. En el idioma griego, proskuneo significa besar a. O sea, se refiere cuando uno se acercaba a una imagen y uno le iba a adorar a la imagen, uno besaba la imagen, besar a. Luego también proskuneo significa besar la mano, porque eso era lo que se hacía. Usted sabe que hoy en día en algunos lugares se estila todavía hacerse eso, ¿verdad? O sea, mire usted todo lo que significa adoración en el idioma griego. Cuando se habla aquí de adorar, se habla de besar a y besar la mano. También todo esto implica el inclinarse, el postrarse. Bueno, y cuando uno viene a la iglesia para adorar a Dios, entonces usted vaya entendiendo esto. Adorar a Dios no es simplemente cantar himnos y cantos y alabanzas. Adorar a Dios tiene que ver con postrarse delante de Dios en un sentido de respeto, de temor, de reverencia, de honor, de homenaje a Dios, queridos hermanos. Bueno, cuando hablamos de adorar a Dios nos referimos que todos nosotros tenemos que postrarnos ante Dios, porque Él es el único que se merece toda la gloria y la honra, ¿verdad? Entonces, ahora sí en sus notas, entonces la adoración es dar. La adoración es dar. ¿Y qué es lo que usted va a dar? Dice ahí, usted va a dar honor y respeto a Dios. Cuando hace un momento yo decía de que la adoración es dar, ustedes estaban pensando en dinero, ¿no? Seguro que el pastor va a hablar de dinero. Hermano, yo no sé por qué piensan que yo siempre ando con dinero, ¿no? Pero el dar es darle a Dios honor y respeto. Hermano, usted entienda claramente algo, que el sermón y la música solo están diseñados para que nuestros corazones sean estimulados para adorar a Dios y para honrarle a Dios. Eso quiere decir de que el sermón en sí no es un fin, ni la música es un fin, sino son medios que nos tienen que estimular para adorar a Dios. Entonces, en sus apuntes dice, entonces, cuando usted viene a la iglesia no es para que usted reciba una bendición, sino que usted viene para darle a Dios, darle a Dios. ¿Y qué es lo que le va a dar usted a Dios? La adoración que solo Él se merece. Usted tiene que hacer eso, tiene que darle a Dios la adoración que Él solo se merece. No hay otro ser en este mundo ni en el universo que se merezca la adoración. Hace unos momentos yo estaba haciendo un comentario y decía, ¿no?, que algunos creyentes cuando vienen a la iglesia solamente traen sus cuerpos y sus mentes no sé dónde las dejan, o si es que las trajeron, yo no sé dónde están volando con sus mentes. Pero es cierto, a veces las iglesias están llenas solamente de cuerpos, nada más, ¿verdad? Y esto es una realidad, queridos hermanos, ¿ah? Ahora usted dirá, y pastor, ¿y por qué dice usted eso? Por una sencilla razón, porque el creyente que solamente deja su cuerpo aquí, pero su mente está en otro lugar, es porque tiene su mente colocada en su ídolo, en su ídolo. Ahora, el problema es que yo no sé qué es lo que usted considera lo más valioso en su vida. Y Cristo Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso dijo Cristo. Si usted quiere anotar la cita, se la doy. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo número 21. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, es interesante que Cristo no dijo a la inversa. Cristo no dijo, donde está tu corazón, está tu tesoro. Cristo dijo, ¿dónde está tu tesoro? Entonces póngase usted a pensar, ¿cuál es su tesoro en su vida? Y entonces, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. En una ocasión una persona me dijo que le gustaba venir a Palmas Reales.
Y yo le dije, qué bueno. Dije, será de repente porque el pastor Hidalgo es un buen predicador, dije yo, ¿no? Y no, me dijo, ¿sabe por qué me dijo que le gustaba venir a Palmas Reales? Porque me dijo, es que pastor, mi auto recién me lo he comprado y si yo voy a otra iglesia lo tengo que estacionar en la calle y estoy pensando durante el culto si me pueden robar el auto. Sin embargo, en Palmas Reales yo puedo meter el auto y lo estaciono ahí adentro y estoy tranquilo en el culto. O sea, ese hermanito solamente tenía la mente puesta ¿en qué? En su auto. O sea, ese era su tesoro que él tenía, ¿verdad? Estaba cuidando su auto, no estaba viniendo por causa de la palabra del Señor. Y yo cuando escuché eso dije, ay, yo pensé que era por causa mía que venía ese hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene como ídolo? Ahora, lo que yo quiero que usted entienda, queridos hermanos, y esto va a parecer una contradicción espiritual, pero no lo es, que muchos cristianos tienen ídolos. Muchos cristianos tienen ídolos. No necesariamente tienen una imagen que están adorando en su casa. No es que tienen al santo tal, a la santa tal, a la virgen tal, o no es que tengan a este gordito, a Buda, y no tienen ninguna imagen. Pero tienen ídolos en su corazón. Ahora, este fue el mismo problema en el tiempo del profeta Ezequiel. En el tiempo del profeta Ezequiel, los creyentes, miembros del pueblo de Dios, tenían ídolos en su corazón. Ahora, si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo un momentito al libro de Ezequiel. Fíjese usted lo que dice Ezequiel capítulo número 14. Ezequiel capítulo número 14, por favor. O sea, para adorar un ídolo no es necesario tenerlo colgado en la pared o tenerlo sobre una mesa, una imagen. Es, hermanos, suficiente que una persona tenga ídolos, pero en el corazón. Y así es como uno deja de agradar a Dios. Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo número 14, versículo número 1 al 3. Dice así: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, ojo, ancianos de Israel, léase líderes de Israel. Vinieron a mí algunos de los líderes de Israel y se sentaron delante de mí. Está hablando del profeta Ezequiel. Y el versículo 2 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mire lo que dice Dios sobre estos líderes del pueblo de Dios. Dice: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ok, entonces, ellos no estaban yendo a ninguna reunión donde se tenían que arrodillar delante de una imagen, porque en ese tiempo había eso. Ellos no tenían en su casa ningún cuadro colgado en la pared que le ponían velas o le ponían flores. No había nada de eso en su casa de ellos. Entonces, ¿dónde tenían los ídolos ellos? Los tenían en sus corazones. Hermano, y eso es grave ante los ojos de Dios, tener ídolos. Y hoy en día, en el cristianismo contemporáneo, existe la misma problemática también, que miles y miles de cristianos tienen ídolos en su corazón. Ahora, hermano, podríamos hacer una larga lista de ídolos. Yo ya le contaba hace un rato, ¿no?, de este caballero que tenía como ídolo, que era lo que tenía, su auto, ¿no? Era lo más caro, lo precioso que él tenía en su vida. Ese era el ídolo en su corazón. Algunas personas tienen ídolos de repente, la cuenta en el banco. Estoy pendiente a ver si las acciones suben o si las acciones bajan. Y estoy viendo eso, ¿no? Algunos tienen ídolos, por ejemplo, de los dólares. Si el dólar sube o el dólar baja. Algunos tienen ídolos en su casa. Si mi casa está bien segura, si no hay ladrones, no puedo ir a la iglesia porque me van a robar. Entonces mejor no vamos a la iglesia, nadie va a la iglesia porque nos pueden robar y así andamos, ¿verdad? Pero uno pone ídolos en su corazón que entorpecen nuestra comunión con Dios. Ahora, si usted acaba de leer el versículo número 3, va a entender eso de que entorpecen la comunión con Dios, porque Dios dice: y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y luego Dios hace una pregunta que dice: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Mire lo que está diciendo aquí, lo que ocurre. La consecuencia de poner ídolos en el corazón es que Dios no desea tener comunión con esta clase de creyentes. Y así no se puede adorar a Dios.
Si usted tiene ídolos en el corazón, así no se puede adorar a Dios. Usted tiene que examinar su vida y ver si hay ídolos. Y si hay ídolos en el corazón, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlos del corazón. Hay que botarlos de la vida. Porque no podemos tener ídolos en el corazón que no nos permiten tener una buena comunión con Dios. Y Dios, dice ahí, no desea tener comunión con personas que tienen ídolos en su corazón. Ahora, ya que estamos hablando de la adoración, queridos hermanos, queremos entrar a la segunda parte donde dice, segundo, la adoración ilustrada. La mejor manera de entender lo que es la adoración es cuando vemos algunos cuadros. Yo no sé si a usted le gustan los cuadros. A mí me encantan los cuadros, personalmente. Pero yo tengo algunos gustos muy medios, que le digo, exigentes. Porque, por ejemplo, cuando se habla de cuadros, a mí me gusta comprar pinturas al óleo. O sea, yo no me gusta poner así una foto y un cuadro, ¿no? Las únicas fotos que tengo en mi casa son las fotos de mi esposa, nada más. Que tengo por todo lugar, ¿no? Ven y me está mirando por todos lados. ¿Ya? Pero aparte de las fotos de mi esposa, ahí me gusta tener cuadros al óleo. Tengo uno grande que mide de alto 2,10 metros y 1,20 metros de ancho. Me encantó, crucé todo Lima y lo compré y lo tengo ahí colgado, ese tremendo óleo. Me encantan a mí los cuadros, pero ¿sabe qué? Los cuadros nos ayudan a entender algo. Entonces esta mañana yo le quiero presentar a usted 2 cuadros. Bueno, ahí en la nota yo lo llamo ilustración. 2 cuadros. El primer cuadro, el cuadro número 1, es la fragancia del incienso del tabernáculo. La fragancia del incienso del tabernáculo. Hermano, Dios, cuando sacó a Israel de Egipto en el desierto, le ordenó que para que le adoren a Él, adoren al Dios vivo y verdadero, ellos tenían que construir un tabernáculo en el desierto. Ahora, para esto Dios le dio a su pueblo instrucciones muy amplias sobre cada detalle, sobre cómo deberían ser hechos los muebles del tabernáculo. En el libro del Éxodo, capítulo 25 hasta el capítulo 40, son 16 capítulos llenos de instrucciones sobre cómo debería de ser el tabernáculo. Pero ahí también Dios dio instrucciones sobre cómo debería ser la adoración en el tabernáculo. Hermano, la adoración que Dios exigía de parte de las personas en el tabernáculo era una adoración precisa. Por ejemplo, al tabernáculo no podía entrar el pueblo. El pueblo solamente llegaba hasta la puerta. De la puerta del tabernáculo hacia adentro solamente podían entrar los sacerdotes que Dios había escogido. Y Dios pedía que esos hombres tenían que ser santos, listos, preparados. Y Dios pedía que estén con un corazón lleno de adoración a Él. Hermano, y Dios pedía que esos sacerdotes tenían que estar, pero totalmente de acuerdo a lo que Dios había pedido en su palabra para la adoración. Ahora, quizás esto le va a parecer chistoso a usted, pero, por ejemplo, Dios había dado instrucciones que para adorarle a Él tenían que tener cierta ropa adecuada. ¿Sabe usted? Eso aparece en la Biblia, por si acaso, ¿eh? Dios inclusive da instrucciones sobre lo que nosotros hoy en día llamamos ropa interior. ¿Sabe usted lo que es la ropa interior, verdad? ¿Usan ropa interior, no? ¿Sabe qué? En la Biblia dice que los sacerdotes tenían que usar cierto tipo de calzoncillos que tenían que ser hechos de cierto tipo de hilo y que tenían que tener ciertas medidas. Algunos ahí ya no podrían calificar, ¿no? Pero ¿sabe algo? Todo eso era parte de la adoración a Dios. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué tenía que ver eso con la adoración a Dios? Bueno, cuando estudiemos el libro, cuando estudiemos el tabernáculo, que estamos pensando hacer el próximo año, queridos hermanos, el próximo año estamos pensando dictar un curso sobre el tabernáculo. Estamos comprando las piezas del tabernáculo para tenerlo acá en el templo y ustedes puedan verlo. Pero ahí vamos a estudiar la ropa interior de los sacerdotes, ¿ya? Pero Dios, hermanos, estaba pidiendo cómo tenían que ser la persona para adorarle a Él con un detalle exacto. Ahora,
todo lo que había en el tabernáculo y todo lo que se hacía en el tabernáculo está lleno de enseñanzas para los creyentes de todas las generaciones. Ahí encontramos mucha enseñanza de la palabra de Dios. Pero hay un pasaje que habla sobre algo que el sacerdote tenía que hacer para adorar a Dios. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo número 30. Éxodo capítulo número 30. Y disculpen que esta mañana estoy un poco afónico. Hoy día estoy un poquito mal de mi garganta. Yo creo que estoy mal de la garganta porque yo mismo cometí un error. Anoche tenía calor y saqué de la refrigeradora un refresco y lo tomé así fresquecito. Y ahora estoy bueno. Por eso no. Bueno. Entonces, capítulo 30 de Éxodo capítulo 30, y aquí en este capítulo 30 de Éxodo, Dios va a dar instrucciones sobre la adoración en el tabernáculo. Y mire usted que el capítulo 30 en la Biblia tiene por título el altar del incienso. Entonces Dios va a hablar aquí del incienso. Ahora, en este capítulo 30, vayamos hasta el versículo 34, por favor. Ahora, aquí hay una receta para hacer el incienso. Mire lo que dice versículo 34 en adelante, dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso. Ok, mire usted, mire cómo se tenía que hacer el incienso. No era una forma como usted agarraba un pedazo de maderita, como lo que se hace hoy en día en las procesiones, ¿no? En la procesión se le pone un pedazo de lo que llamamos en nuestra cultura palito de santo, así le llaman, ¿no? Palito de santo, no, ese no es el incienso bíblico. Se tenía que fabricar, se tenía que preparar, dice aquí la palabra del Señor, el incienso para Dios. Y el versículo 35 dice: harás de ello el incienso. Y observe por favor luego la siguiente palabra que aparece, dice: un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y luego dice: y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Hermano, acá hay una receta, y es la única receta en toda la Biblia sobre cómo preparar este incienso, que tenía un olor fragante, según nos cuentan las historias extrabíblicas, que era algo que inundaba todo el tabernáculo, todo el templo de Dios se inundaba con esta fragancia. Era un perfume, como dice el versículo 35, un perfume que era algo, hermano, me dice que era un deleite este perfume ahí en el templo que se preparaba. Ahora, luego el versículo 37 nos da una solemne advertencia. Dice el 37, como este incienso harás, no os haréis otro según su composición. Y luego Dios dice que este incienso te será cosa sagrada para Jehová. Hermanos, esta fragancia exquisita, hermanos míos, nadie la podía hacer para su propio beneficio. O sea, no se trataba de que, bueno, ahí tengo la receta y me voy a mi casa y yo me hago mi propio incienso o perfume y lo pongo en mi casa. No. Dios dice, no lo hagas. Y luego en el versículo 38 dice, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, ¿qué cosa le va a pasar? Dice, será cortado de entre su pueblo. O sea, si alguna persona hacía este incienso en su casa porque quería tenerlo para olerlo él o ella, hermano, sencillamente la sanción era muerte para esa persona. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, y no tenemos tiempo de meternos en este asunto, por favor, pero yo quiero que entienda algo, que hacer algo diferente a lo que Dios está pidiendo, en este caso, sería hacer un incienso extraño. En este mismo capítulo 30, observe lo que dice en el versículo número 9, por favor. En el 30, versículo número 9, dice, no ofreceréis sobre él, sobre el altar, incienso
extraño. Ahora, ok, ¿a qué se refiere con incienso extraño? ¿Por qué? Porque Dios había dado en el versículo 34 una receta de qué era y cómo se tenía que hacer el incienso para Dios. Pero si alguien no hacía las cosas de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo, entonces eso era un perfume o un incienso extraño. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, quiere decir que la adoración a Dios tiene que ser hecha de acuerdo a como Dios lo pide. O sea, nosotros no podemos adorar a Dios como nosotros queremos. Ahora, en sus notas dice, acá hay algunas lecciones que vamos a aprender. Sí, rápidamente vamos a las lecciones, por favor, porque el tiempo corre muy rápido. Y yo siempre le he dicho a la administración de la iglesia que me cambien ese reloj, que ese reloj avanza muy rápido, les he dicho yo. ¿Ya? Lección número 1, era una fragancia solo para Dios. Este incienso era una fragancia solo para Dios. Usted recuerda, por ejemplo, cuando terminó el diluvio. Usted sabe que hubo un diluvio, ¿verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, ¿verdad? Algunos no creen que hubo diluvio. Sí hubo un diluvio, por si acaso, ¿no? Y cuando terminó el diluvio, después de más de un año y 11 días para ser exactos, Noé estuvo dentro del arca con los animales y con la esposa y con la familia, 1 año, 11 días. Y después de 1 año, 11 días, cuando ellos salieron del arca de Noé, como nosotros le conocemos, una de las primeras cosas que hizo Noé, según Génesis capítulo 8, Noé juntó piedras, puso piedras. Y la Biblia dice que Noé tomó animales, los sacrificó en holocausto en el altar. Y en el capítulo 8, versículo 21, dice así, yo le leo lo que dice ahí en Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato. Percibió Jehová olor grato. ¿Qué quiere decir eso? Que la adoración, queridos hermanos, se eleva hasta la misma presencia de Dios. Y es un olor grato, como el incienso en el tabernáculo. Lección número 2, por favor. Aquí encontramos un hermoso cuadro de la adoración. Dice, la adoración es un acto único y santo que surge del corazón de una persona hacia la presencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, eso quiere decir que si la adoración surge de nuestro corazón, hermano, usted después no le echa la culpa de que usted no ha podido adorar a Dios por causa del que dirigió la música esta mañana. Porque algunos podrán decir, no, esta mañana dirigió el hermano Jave la música, ¿no? Perdón, alguien dirá, no, entonces el hermano Jave no dirigió bien la música y yo no he podido adorar a Dios. Hermanos, la adoración surge de nuestro corazón. Lección número 3. El hijo o hija de Dios debe de dar adoración solo a Dios. Solo a Dios. Nada más. Por si acaso, queridos hermanos, usted no tiene que adorar a los ídolos, usted no tiene que adorar a un hombre, usted no tiene que adorar a una mujer, usted no tiene que adorar al pastor de la iglesia, usted no tiene que adorar a una organización, usted tiene que adorar solo y únicamente a Dios, nada más. Lección número 4. La adoración verdadera debe ser hecha en la forma que Dios pide, no como nosotros queremos. Y recuerde lo que hemos visto hace un momento, cuando dice, cuidado con el incienso extraño. Yo estaba pensando cómo podríamos hablar hoy en día de incienso extraño en nuestras iglesias. Por ejemplo, cuando hay alabanzas que no se conforman a la doctrina. El otro día yo hablaba con algunos líderes, y no de nuestra iglesia, sino de otras iglesias, y yo les decía así, estábamos hablando de las alabanzas, la música, y yo les decía, tengan cuidado con lo que cantan en sus iglesias, porque eran varios de diferentes congregaciones, y les decía, tengan cuidado con lo que cantan en sus iglesias, porque la alabanza comunica doctrina. La alabanza enseña doctrina. Y algunos de ellos se pusieron a pensar y comenzaron a contar, con razón. Recién se dan cuenta, ¿no? Pero la alabanza comunica doctrina, queridos hermanos.
Ahora, tenga cuidado también que si usted quiere alabar a Dios con manifestaciones externas, algunos comienzan a danzar, a gritar, y por acá, y comienzan y dicen, así se alaba a Dios, dice. Bueno, así lo quieres hacer tú, pero eso no es lo que Dios pide en su palabra. Por eso le digo, tenga usted cuidado cómo adora a Dios. Si usted quiere adorar a Dios verdaderamente, tiene que hacerlo de acuerdo como Dios pide en su palabra, no de acuerdo como usted quiere hacerlo. Vamos rápidamente al segundo cuadro, que en su nota dice ilustración número 2, pero es segundo cuadro, cuadro número 2. Ahora vamos a hablar de otro perfume, pero esta vez es la fragancia del perfume de María. La fragancia del perfume de María. ¿Usted sabe de qué María estoy hablando? No María de la del barrio, por si acaso. ¿Ya? Estoy hablando de María, la hermana de Lázaro. Vaya abriendo la Biblia, por favor, en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, versículo número 1 al versículo número 3. Juan capítulo 12, versículo número 1 al versículo número 3. Aquí encontramos que María le hace una ofrenda de adoración. Y hermano, y María tuvo una oportunidad que ningún ser humano así nada más lo tenía. ¿Sabe cuál es la oportunidad que tuvo María? De dar una ofrenda de adoración al Dios vivo y encarnado. O sea, María tenía ante sus ojos, ella podía tocar al Dios vivo y encarnado. Entonces María le hace una ofrenda a Dios. ¿Y qué es lo que hace María? Capítulo 12, versículo 1 al 3 dice, 6 días antes de la Pascua, o sea, ya estaban por sacrificar. Jesús iba a morir en la cruz, por si acaso. Ya estaba cerca su muerte. Por eso dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y porque Jesús andaba de cena en cenas todo el tiempo, ¿no? Como digo, siempre Jesús es un buen bautista, porque le gustaba comer bastante. Entonces, ahí estaba Marta, que estaba sirviendo. Usted recuerda que Marta siempre se dedicaba a eso, ¿no? Oh, Marta, Marta, afanada, le dijo en otra ocasión Cristo. Marta estaba sirviendo y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y aquí entra en escena María. Dice el versículo número 3, dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. ¿Sabe usted cuánto es 1 libra? Más o menos medio litro. Medio litro de perfume de nardo puro. Hermano mío, estamos hablando de, no era ese perfume que a veces algunos fabrican en algunos lugares por galoneras, por si acaso. No era ese perfume por galón. Era un perfume que se fabricaba en otros lugares lejos y los traían, y era un aceite, queridos hermanos, que era exquisito. Como dice, 1 libra de perfume de nardo puro, y luego añade diciendo, de mucho precio. ¿Y qué hizo con este aceite, con este perfume? Dice, ungió los pies de Jesús, o sea, echó a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mire todo lo que hizo esta mujer. Mire todo lo que hizo esta mujer. Pero vamos avanzando y seguimos hablando de lo que ella hizo, ¿sí? Ok, en su nota dice, la adoración es dar. La adoración es dar. ¿Y qué es lo que dio María? María dio 3 cosas, entre otras. Primero, número 1, María dio honor y respeto. Si usted mira sus hojas en la parte anterior, en la página anterior, usted va a ver que así definimos la adoración, ¿verdad? Definimos la adoración como dar honor y respeto. Y María le dio a Jesucristo honor y respeto, queridos hermanos. Porque ella se arrodilló y adoró a Dios. Ella sencillamente lo adoró a Jesucristo. Hermano, lo primero que hay que darle a Dios es nuestra adoración. Algunos de ustedes a veces vienen a la iglesia pensando, voy a dar mi ofrenda. Está bien, hágalo. Pero lo primero que usted debe de darle a Dios es honor y respeto, adoración. No en vano en el libro de Proverbios el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame, hijo mío, tu billetera. Así no dice, ¿verdad? Como dice, dame, hijo mío, tu
corazón. Hermano, y lo primero que tenemos que darle a Dios, como hizo María, es honor y respeto a Dios, queridos hermanos. Eso es adoración. Lo segundo que María le dio a Jesucristo, María le dio sus recursos. ¿Y cómo que le dio sus recursos? Ella le dio un perfume muy caro. Más adelante, cuando entra en escena Judas Iscariote, que era un matemático, pero de esos terribles, ¿no? Porque Judas Iscariote dice, más adelante lo vamos a ver, que él vio y dijo, oye, eso tiene un valor muy grande. Y Judas Iscariote dijo, eso vale el sueldo de casi un año de un trabajador. 300 denarios, dijo, al instante le puso precio. ¿Sabe cuánto equivale 300 denarios en esa época? 300 denarios en esa época era el sueldo de un trabajador durante 10 meses. Claro, hoy en día ya no sería 10 meses, sino estamos hablando de 3 años, 5 años. O sea, usted imagínese cuánto es el sueldo mínimo de un obrero y de eso transfórmelo en 5 años. Ese era el valor de ese perfume que María le echó a los pies a Jesús. Hermano, María le dio sus recursos a Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que darle a Dios es adoración. Luego, lo segundo, acto seguido, hay que darle nuestros recursos. Y luego, número 3, lo tercero que le dio María a Jesucristo. María le dio su gloria. Fíjese, no estoy diciendo, fíjese bien lo que dicen ahí, no estoy diciendo María le dio gloria. ¿Cómo dice? María le dio su gloria. ¿Qué implica eso? Que María tenía gloria y la gloria que María tenía le dio a Jesucristo. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo es eso? Usted recuerda en el versículo número 3 cuando dice que María, una vez que le dio el perfume a Jesucristo, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María? Bueno, algunos ya no tenemos mucho pelo, ¿no? Algunos ya estamos escasos, ¿no, Pastor Martín? Pero, ¿qué hizo María? Ella agarró su cabello, que lógicamente tenemos que entender que tenía cierta extensión, era largo, pero para esto ella se había tirado al suelo a los pies de Jesús y ella agarró su cabello y con el cabello comenzó a secar los pies de Jesús. ¿Usted sabía que el cabello de una mujer es su gloria? El cabello de una mujer es su gloria. ¿Dónde dice eso? En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 15. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo número 15. Capítulo 11, versículo número 15. Pablo, hablando ahí de estos temas, Pablo dice así, 1 Corintios 11, 15, dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Ahí la palabra honroso es gloria, glorioso, glorioso. Y luego dice, porque en lugar de velo, que era una cuestión que usaban en la cultura de aquel entonces, le es dado el cabello. Entonces, la gloria de una mujer es su cabello. Ahora, a veces algunas mujeres no quieren tener gloria y se cortan todo el pelo, pero parecen varones, ¿no? Pero, hermano, usted, hermana, dele su gloria al Señor. Dele su gloria al Señor. Dele lo mejor que usted tiene al Señor, como María lo hizo. María, hermano mío, no le importó lo que dijeran, pero ella solamente dijo, aquí está Dios sentado y yo voy a adorar a Dios. Ella entró a la casa, se arrodilló, literalmente se tiró al suelo. Y recuerde usted, la palabra griega para adoración en el Nuevo Testamento, proskuneo, es besar, besar. Entonces ella se tiró al suelo, besó los pies de Jesús, le echó el aceite, el perfume, y luego tomó su cabello y lo limpió, lo secó los pies de Jesús, hermanos míos. Bueno, eso es adoración. Eso es adoración. Entonces, usted vaya entendiendo,
Adoración no es simplemente venir al templo, pararnos cuando el director de la música dice, pónganse de pie, queridos hermanos, y cantamos una alabanza. Y después de 3, 4 alabanzas, termina el culto y usted dice, ay, ya adoré a Dios. Hermano, eso no es todo lo que es adoración. Ahora, no le estoy diciendo que no es adoración, yo le digo, eso no es todo lo que es adoración. Usted ve que adoración es más, ¿verdad? Ok, en sus notas, queridos hermanos, bueno, vamos a pasar por alto a Judas Iscariote, que Judas Iscariote ve lo del dinero y todo ese asunto, y Judas Iscariote reclama, y yo, bueno, permítame antes de ir a sus notas, yo estaba acá en mis apuntes privados que tengo, yo había colocado que Judas Iscariote se parece a muchos creyentes hoy en día cuando no quieren darle a Dios lo que debe de darle a Dios, ¿verdad? ¿Usted ha visto algunos creyentes que andan así? A veces eso ocurre en el matrimonio, ¿no? Y no quiero mirar a nadie miro. Estoy mirando mi nota cuando estoy hablando, ¿ya? Pero en el matrimonio, ¿qué ocurre? A veces uno de los dos en el matrimonio es un Judas. ¿Sabe por qué? Mire, no estoy mirando a nadie, porque después el pastor me miró a mí, ¿eh? ¿Por qué? Porque de repente uno del matrimonio le quiere dar una ofrenda a Dios y el otro, como Judas, dice, ¿por qué vas a dar tanto dinero? ¿Le parece familiar eso? No le des nada, mira, el pastor está gordo. Pero miren, el pastor Martín está flaco. Entonces, siquiera de pensando en el pastor Martín, no de pensando en mí, ¿no? Pero hermano mío, a veces algunos actúan como Judas, ¿no? Cuando dicen, ¿por qué vas a dar la ofrenda? No des. No ves que en la casa necesitamos esto, lo otro. No des. ¿Cuánto vas a dar? Da la mitad nada más. Son como Judas. Porque eso fue lo que hizo Judas, ¿sí o no? Judas dijo, ¿por qué se ha desperdiciado todo ese perfume? Y Judas todavía era un hombre, por lo visto, que le gustaba hacer obra social, entre comillas, pero era ladrón. ¿Y qué él decía eso? Le hubiéramos dado a los pobres. Y la Biblia dice, no, lo que ocurre es que ese hombre no estaba pensando en los pobres, ese hombre estaba pensando en su propio bolsillo, porque era un ladrón. Hermano, pero Jesucristo va a poner el dedo en la llaga y Jesucristo va a decir, ok, lo más importante es que me adoren a mí, porque ustedes siempre van a tener con ustedes a los pobres. Miren, eso es lo que dice Cristo allí en el capítulo 12 de San Juan, ¿eh? Dice claramente en el versículo 8 dice, en el 12:8 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Lo que estaba diciendo Cristo era, más importante que ayudar a los pobres es adorar a Dios. Algunos me están mirando con una cara diciendo, ¿qué pasó? ¿Eso quiere decir que no tenemos que hacer obra social, no tenemos que ayudar? Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que ayudar a los pobres, sí. Pero por ejemplo, mire usted, supongamos que usted el día domingo tiene que ir a hacer obra social a X lugar. Y usted por ir a X lugar para hacer obra social, usted deja de congregarse. Sencillamente le digo, está mal. Ahora, si usted, por ejemplo, en vez de darle al Señor su ofrenda que el Señor pide, usted agarra y dice, no voy a darle a la iglesia mi ofrenda, porque la iglesia tiene mucho, yo le voy a dar a los pobres. Y usted lo da para obra social. Yo le digo, si usted no le da la ofrenda al Señor, pero le da a los pobres, está haciendo mal. Primero es la adoración al Señor. Y luego es la obra social, queridos hermanos. Eso es lo que Cristo dice ahí. Usted lo está leyendo. Ahora, vamos rápidamente a lo que podemos aprender de esto, de este segundo cuadro, porque el tiempo me está ganando. Lección número 1. La fragancia del perfume ilustra la esencia de un corazón adorador. Un corazón adorador, queridos hermanos. Hermanos, ¿sabe por qué un corazón adorador? Porque en Juan capítulo 4, cuando Cristo habló con la mujer samaritana, le dijo que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Lección número 2. La verdadera adoración es mejor que el hacer bien, o sea, las obras sociales, que el hacer bien y la actividad religiosa. Como yo les dije, a veces algunos andan buscando actividades religiosas nada más y se olvidan de adorar a Dios. Les digo otra vez lo que dice la lección número 2. La verdadera adoración es mejor que el hacer bien y la actividad religiosa, queridos hermanos. Lección número 3, por favor.
el gran problema, y ese es un problema que tenemos hoy en día en el siglo XXI, es que no tenemos una noción clara, no tenemos una noción clara de lo que es la adoración verdadera a Dios. Ahora, ni Judas la tenía, a pesar de que Judas estaba andando con Jesucristo durante más de 3 años. ¿Usted sabía que la adoración verdadera revela a los verdaderos adoradores? La adoración revela los corazones de las personas. O sea, si usted es una persona que realmente quiere adorar a Dios, usted va a ser un verdadero adorador. Y yo voy terminando esta mañana diciéndole a usted en esta mañana, y estoy cortando bastante por la hora, como Cristo le dijo a la mujer samaritana, de que Él está buscando verdaderos adoradores. El domingo pasado, cuando estábamos hablando de los verdaderos adoradores, yo le decía esto: todos los salvos, o sea, no todos los que pertenecen a una iglesia, ojo, no todos los que son miembros de esta iglesia, no estoy diciendo eso. Estamos diciendo, todos los salvos, hombres y mujeres regenerados por el Espíritu Santo, todos los salvos son verdaderos adoradores. Y el Señor siempre está buscando verdaderos adoradores. Yo le conté la semana pasada la historia de Zaqueo. Cristo se estaba yendo hacia el sur, a Jerusalén, pero él se desvía y entra hacia la derecha y se va a una ciudad llamada Jericó. ¿Para qué se fue a Jericó? Para buscar a un hombre, como dice el coro, un hombre pequeño, ¿no? Así, era Zaqueo. Y Jesucristo se fue hasta Jericó buscándolo a Zaqueo, porque Cristo está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué hizo con la mujer samaritana? Lo mismo. Cristo sale de Judá, se va atravesando la provincia de Samaria, que no era necesario que la atraviese, pero él se fue buscando a una mujer que no tenemos su nombre, solamente se le dice mujer samaritana, y esta mujer Cristo la invitó para convertirse en una verdadera adoradora. Yo termino planteándole a usted una invitación. El Señor en esta mañana a usted también le está invitando para ser un verdadero adorador, una verdadera adoradora. Pero ¿cómo comienzo, pastor? Comience teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Vamos a una palabrita de oración antes de terminar mi parte. Padre, damos gracias por esta mañana, gracias por la Biblia, gracias por tu palabra, porque siempre ella nos ministra, nos enseña a nosotros. Pedimos, Padre, que en nuestro corazón surja ese deseo de ser verdaderos adoradores. Pedimos, Padre, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. Oramos en Jesús. Amén.